chicos, vamos a continuar pues desarrollando el caso de la pregunta 5, ¿ya? Recordemos de que hay propiedades también básicas, propiedades fundamentales de triángulos, la cual nosotros debemos de recordar. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si este angulito es alfa, si este ángulo es teta, si este ángulo es beta? Y por aquí a este angulito lo llamo X. Acuérdate bien que a esta propiedad se le conocía como boomerang, ¿sí? O también la regla del pantalón, ¿no? Entonces nosotros podemos decir aquí que el ángulo X a qué es igual, alfa más teta más beta, ¿ya? Esa era la propiedad, acuérdate, boomerang, ¿ya? X es alfa más teta más beta, ¿sí? Entonces yo aquí en el caso de la pregunta 5 podría aplicar también boomerang, ¿no? Porque tengo la misma gráfica, fíjate bien. Entonces como yo tengo la misma gráfica, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, mira, ¿ah? Yo podría decir de que este angulito es 180 menos alfa, porque esto es un ángulo llano, acuérdate. Si este es alfa, este es 180 menos alfa. Si este angulito es gamma, entonces este angulito de aquí será 180 menos gamma, ¿sí? Porque también es 180 grados, es un ángulo llano. Entonces yo voy a decir 180 menos alfa más 2x más 2x más 180 menos gamma más 180 menos gamma, esto me va a dar ¿quién? Beta, que tiene que dar x, es x aquí es beta, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es lo siguiente, digo 180 más 180 es 360 más 2x, ahora lo que voy a hacer es de que este menos alfa y este menos gamma lo voy a pasar como positivos a la derecha. Entonces menos alfa lo pasé como más alfa. Bajo el más beta y el menos gamma lo voy a pasar como más, ¿sí? Entonces yo sé ahora que alfa más beta más gamma por dato es 400 grados. Entonces estos 360 pasaría restando a 400 grados. Entonces te va a quedar que 2x es igual a 40 grados, de donde x vale 20 grados, ¿ya? Y ahí estamos aplicando pues lo que es la reglita de boomerang, ¿ya? En el caso de la pregunta 6, fíjate bien que el caso de la pregunta 6 no hay gráfica. Aquí sí tú tienes que fijarte bien, ¿ya? ¿Qué dice el caso de la pregunta número 6? Dice, en un triángulo dos de sus lados suman 28. Entonces yo estoy considerando lado A y lado B. Esos dos lados suman 28. Calcular, dice, el mayor valor entero que puede tomar la altura. Si esta es la altura, yo tengo que hallar el mayor valor. El mayor valor es como que te pida pues el máximo. ¿Ya? Yo tengo que hallar el máximo valor relativo al tercer lado. Claro, porque si estos dos lados ya lo estás utilizando, el tercer lado sería eso, ¿no? Muy bien, chicos, con eso yo tendría que hallar el valor de x. Entonces, mira, vamos a recordar lo siguiente. ¿Ya? Aquí hay que recordar lo siguiente. Si este es 90, esto también es 90, para empezar, ¿ya? Entonces tú tienes aquí dos triangulitos rectángulos. Tienes un triángulo rectángulo que está a tu izquierda, que estoy sombreando de azul, y tienes un triángulo rectángulo que está a la derecha también, ¿no? Entonces, mira, vamos a trabajar lo siguiente. ¿Tú te acuerdas del triangulito notable 3, 4? ¿Cuánto vale la hipotenusa? 5, ¿no? ¿Te acuerdas también 5, 12? ¿Hipotenusa cuánto? 13, ¿no? ¿Te acuerdas también del 8, 15? ¿Cuánto vale la hipotenusa? 17, ¿no? ¿Qué estás notando aquí? Si tú te das cuenta, la hipotenusa es mayor que los catetos, siempre, ¿no? Es lo que se tiene que cumplir. La hipotenusa es mayor que los catetos. Entonces mira lo que yo voy a decir aquí, ¿eh? En el triángulo sombreado A es la hipotenusa porque se opone a 90. Entonces A es mayor que el cateto X. Entonces yo voy a decir A es mayor que X, ¿ya? Luego voy a decir también lo siguiente, mira, voy a decir lo siguiente. Puedes decir A mayor que X o también de repente lo contrario, también lo puedes expresar así, ¿no?
Porque yo puedo decir que la hipotenusa es mayor que los catetos o puedo decir que los catetos son menores que la hipotenusa. Entonces, como X es un cateto, ese cateto X tiene que ser menor que la hipotenusa A. En el otro triangulito que no está sombreado, X es un cateto, ese cateto X tiene que ser menor que la hipotenusa B. Tú puedes formar un sistema de inecuaciones y puedes sumar. X más X, 2X menor que A más B. Sigues, 2X es menor que A más B, pero A más B ya lo tienes por dato, es 28. Entonces 2 pasa dividiendo y sería 14. X es menor que 14. Como a mí me está preguntando el máximo valor de X, se entiende que X puede ser 13, 12, 11, 10, pero como a mí me pide el máximo valor, entonces yo voy a decir que el máximo valor de X tendría que ser 3. ¿Sí? Entonces fíjate bien cómo se desarrolla esa pregunta, ¿no? Tienes que tener en cuenta, ¿no? En todo triángulo rectángulo siempre los catetos son menores que la hipotenusa, ¿ya? Y en el caso de la pregunta 7 sí hay gráfica, fíjate bien, hay gráfica, ¿ya? Entonces lo que a ti te está pidiendo no te pide X, solamente te pide una relación. Entonces, si a ti te pide una relación, tú fíjate qué variables intervienen. Interviene la variable X y la variable teta. Entonces la relación es entre alfa y, entre teta y X. Tienes que hallar una relación. Pero para eso vamos a aprovechar uno de los datos. Dice que el lado PQ y el lado PR son iguales. Entonces ahí hay un triángulo isósceles. Entonces yo podría decir que este angulito y este otro angulito tienen que ser iguales. Lados iguales, ángulos iguales. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Tienes que recordar la propiedad del ángulo exterior. A ver, mira, vamos a practicar un poquito esto, ¿ya? ¿Qué pasa si el ángulo exterior es alfa y este ángulo es teta? Cuando tengas un ángulo exterior y un interior, entonces este otro ángulo interior va a ser el exterior menos el interior. Entonces ese es alfa menos teta. Otro caso, si esto es X y esto es Y, ¿cuánto vale esto? X menos Y. El triangulito puede estar así, no siempre te lo va a dar de esa forma, ¿no? A ver, si esto es A y esto es B, ¿cuánto vale este angulito? El exterior A menos B. ¿Sí? Entonces tienes que manejar esa propiedad primero. Entonces mira lo que nosotros vamos a hacer aquí, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí tengo un ángulo exterior teta y un ángulo interior X. Entonces, ¿cuánto vale este angulito? Sería teta menos X. Entonces, este de aquí también va a ser teta menos X por ser ángulos opuestos por el vértice, ¿ya? Después, si este de aquí es teta menos X, pues este también es teta menos X. Por lo tanto, esto también será teta menos X por ser ángulos opuestos por el vértice. Entonces yo voy a aplicar de nuevo la propiedad del ángulo exterior. Teta menos X más ¿quién? Te da teta. Entonces la única posibilidad es de que sea X, ¿no? Porque si tú sumas teta menos X más X, se va menos X más X y te da teta. Entonces, vamos al siguiente criterio. Si tú tienes que este angulito vale alfa y esto vale 2 alfa, los tres ángulos ¿cuántos suman? 180 grados. Pero como ellos dos están sumando 3 alfa, este será 180 menos 3 alfa. Otro ejemplo. Si esto vale 7 teta y esto vale 6 teta, los dos ¿cuántos suman? 13 teta. Entonces este será 180 menos 13 teta. Fíjate bien ese criterio. Entonces, lo que tú vas a hacer ahora es lo siguiente, fíjate bien, ¿ya? 5x más un x, los dos suman 6x. Entonces, este angulito que lo voy a sacar fuera será 180 menos 6x. ¿Sí? Y luego, en este triangulito que yo estoy sombreando, la suma de esos tres ángulos, ¿cuánto te tiene que dar? Te tiene que dar 180. Entonces, yo voy a decir 180 menos 6x
más teta menos x es igual a 180 grados. Los tres ángulos me suman 180. 180 con 180 se va, entonces me quedaría teta más teta, 2 teta, menos 6x y menos x, pasaría a la derecha sumando y esto sería 7x. Como nosotros no manejamos alternativas, entonces una relación podría ser que 2 teta es 7 veces lo que vale x. Eso es una relación, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta para mí. Lo podemos dejar ahí porque, repito, no manejamos alternativas, ¿ya? Y por último, el caso de la pregunta 8. Fíjate bien que en el caso de la pregunta 8 también me dice lo siguiente, ¿no? En un triángulo ABC dice que el lado AB vale 8, el lado BC vale 15, pero dice que el ángulo alfa, el ángulo B en este caso, que lo he llamado alfa, dice que es un ángulo obtuso. Es por eso que este triángulo yo no lo dibujo así, como este, ¿no? Porque si este ángulo es mayor que 90, estamos hablando de un triángulo obtusángulo, y un triángulo obtusángulo se dibuja de esa manera, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que me pide. Lo que me está pidiendo aquí en el problemita dice, ¿ya? Dice, AC toma el mínimo valor entero. Entonces yo tengo que hallar el mínimo valor de ¿qué? De AC. Entonces, fíjate bien lo que vamos a hacer. Como yo quiero el mínimo valor de AC, a AC yo lo voy a llamar X. Entonces, lo que yo tendría que hallar, como AC vale X, yo tendría que hallar el mínimo valor de X. ¿Sí? Ahora, fíjate bien que aquí ya es manejo de propiedades en realidad, ¿ya? De manera rápida para recordar, mira, hay un teoremita de la existencia. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes un triangulito X, 6, 7, se dice que el lado X, donde está la variable, es mayor que la diferencia. O sea, 7 menos 6, pero menor que la suma, 7 más 6. Que en directo puedo colocar 1 y podría colocar 13, ¿no? O sea, directo, X es mayor que la diferencia, 7 menos 6, 1, pero menor que la suma, 6 más 7, 13, directo, ¿ya? Entonces los valores de X serían 2, 3, 4, 5, ¿hasta quién? Hasta 12, porque es menor que 13. Ese es un teoremita, ¿ya? Que yo lo podría aplicar, fíjate bien, ¿ya? Entonces yo lo voy a aplicar por aquí, fíjate bien. Vamos a aplicarlo por aquí, ¿ya? A ver, ¿qué dice? Yo podría decir que en este triángulo entonces X es mayor que ¿quién? Que la diferencia 15 menos 8, pero menor que la suma 15 más 8. Entonces yo voy a decir que X es mayor, 15 menos 8, 7, y 15 más 8 sería 23. Entonces yo voy a decir que los valores de X son mayores que 7 y menor que 23. Me pide el máximo valor de X, entonces el máximo valor de X sería 22. Probablemente podría ser una respuesta, ¿no? Pero mira, aquí me está pidiendo el mínimo valor, ¿eh? Entonces el mínimo valor mayor que 7, ¿quién tendría que ser? 8. Ahora, ¿será la respuesta 8? Tienes que fijarte bien, mira, ¿por qué? Porque cuando tú estás en un triángulo obtusángulo, mira lo que se cumple. En un triángulo obtusángulo dice que el ángulo B es obtuso. Entonces, como el ángulo B es obtuso, alfa es mayor que 90 grados. ¿Ya? Ahora, tú vas, ¿quién se opone a alfa? X. Entonces tú dices x al cuadrado es mayor que la suma de los cuadrados de los otros dos. O sea, sería mayor que 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. O sea, algo así como el teorema de Pitágoras, ¿ya? Siempre y cuando el triángulo sea obtusado. Entonces yo voy a decir que x al cuadrado es mayor que 8 al cuadrado 64, 15 al cuadrado es 225, x al cuadrado es mayor que 289, sacas raíz y el valor de x es mayor que 17. Pero mira, acá me decía que x era mayor que 7, por lo tanto el mínimo era 8. Pero ahora acá me dice que x es mayor que 17. Entonces, ¿quién sería el mínimo valor? 18. Por eso tienes que ver bien aquí, ¿ya?
Entonces, yo juntando los dos datos, los dos enunciados, entonces, fíjate bien, ya no te confundas porque acá podemos pensar que el mínimo valor es 8, no. Esto es lo que determina el mínimo valor. ¿Ya? Entonces yo aquí voy a decir, ¿no?, que los valores de x, ¿quiénes eran? A ver, vamos a colocar, a ver, ¿quiénes eran? Mayor que 7, 8, 9, 10, 11, vamos a colocar todo, ¿ya? Para que lo puedas entender. 13, 14, 15, 16, solamente para que veas la comprobación. 17, 18, 19, 20, 21 hasta 22, ¿sí? Pero como ahora este dato me dice que los valores de x tienen que ser mayores que 17, entonces ya no puede ser 8, no puede ser 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ni 17. Entonces, el mínimo valor, ¿quién vendría a ser? 18. Y el máximo valor, si no habría problemas, que es 22. Y te explico esto porque no vaya a ser pues que el problema de repente me hubiera pedido cuántos valores tiene x, el lado C. ¿Cuántos valores tiene? 5 valores, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Entonces yo voy a decir aquí al final, por lo tanto, el mínimo valor de x tendría que ser 10 y 18. Esa sería la respuesta. Muy bien, chicos, hasta ahí fíjate bien que hemos desarrollado 8 problemas, ¿ya? Entonces, ten en cuenta que si por ahí no has entendido algo, pues tienes la oportunidad pues, de volver a revisar el video. Cualquier duda que tú tengas respecto a lo que se ha explicado o respecto a la actividad, puedes comunicarte al número que aparece en la presentación del video. ¿Cuál es la actividad? La actividad es la parte que corresponde ahora en tu cuaderno y practicándolo lo aprendido. Es eso lo que tú tienes que presentar. Ya sabes que ese trabajo se tiene que enviar pues a mi número que aparece en la presentación del video, ¿ya? Así que con esas indicaciones, chicos, conmigo pues será hasta otra oportunidad.